La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Muy bien, y hace rato estábamos hablando de Brasil y de la carga impositiva que tienen ellos, y bueno, el tema viene justito, porque el tema que nos va a hablar hoy el doctor Ricardo Rodríguez Silvero es panorama fiscal en América Latina versus Paraguay. Así que ya le damos la bienvenida al doctor que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día también a la audiencia. Quería hablar hoy de cómo están las cosas en América Latina desde el punto de vista fiscal y cuál es la situación de Paraguay en comparación con todas esas variables que se registran en todo el continente, ¿verdad? Y lo que se tiene que dejar en claro es que América Latina tiene un déficit global que llegó a 2,4% en el 2013. Eso quiere decir saldos rojos en los ministerios de toda América Latina, y el Caribe tiene ese promedio del 2,4%. El Paraguay el año pasado tuvo un déficit, al parecer, eso tiene que confirmarse todavía, de 1,7%. Es decir, bien por debajo de la región, pero con tendencia a aumentar, porque estamos viendo que en este año 2014 el déficit previsto es de menos 2,7% del Producto Interno Bruto, lo que significa que si todo sigue así, sin mejorar la cosa en Paraguay, estaríamos por encima ya de los saldos rojos que en promedio tiene América Latina. Y lo que es interesante destacar es que a pesar de ese empeoramiento relativo que se tiene en Paraguay con respecto a los saldos rojos para este año que se ha iniciado, realmente algunas partes de lo que significa el fisco están todavía muy bien en Paraguay. Una de esas partes es el endeudamiento externo. El endeudamiento externo en América Latina tiene un promedio del 31% del producto. Un promedio quiere decir de que hay países que tienen promedios más altos y otros que tienen más bajos. Y lo que se ve es que Paraguay es el país de menor endeudamiento en América Latina. No llegamos ni al 9% del Producto Interno Bruto. Eso, sin embargo, va a cambiar significativamente en los próximos meses, porque vamos a tener un alto nivel de inversiones aquí en este país que van a ser financiadas en parte también con endeudamiento. Vale decir que allí también nosotros vamos a ir transitando una escena ya más parecida a la que ha transitado América Latina en los últimos tiempos. Pero como nuestro promedio inicial es muy bajo, es apenas el 9% contra un promedio 3 veces mayor en América Latina, tenemos mucho margen para poder aumentar ese endeudamiento sin que sea un drama. Por ejemplo, se lo puede aumentar tranquilamente al 15%, sin que eso sea un drama para ningún país y tampoco para Paraguay. Y lo que hay que decir es que, fijándonos en América Latina, se ha podido constatar una consolidación fiscal bastante buena, por cierto, pero se escribe en la Comisión Económica para la América Latina, que tiene las siglas CEPAL, es un organismo de las Naciones Unidas. Allí se escribe en un informe que ellos acaban de publicar que la consolidación fiscal que la consolidación fiscal es ciertamente necesaria, pero no es suficiente. Aparte de eso, hay que fijarse también en la justicia social y en el equilibrio medioambiental, porque en esos países de América Latina, en el nuestro no, esa es la gran diferencia. La política fiscal no es solamente una política de recaudación de impuestos, no es solamente una política que contenga el déficit fiscal, ¿verdad?, a un nivel mínimo, sino que también a través de la política fiscal se produce, por ejemplo, la redistribución de ingresos. Es decir, se cobra más impuestos a los que tienen más para pasar una parte de esa recaudación a los que tienen menos, de tal forma a poder ayudarles a por lo menos sobrevivir, ¿verdad? Y aparte de eso, en América Latina está llevándose a cabo también una política fiscal verde, que significa engravar severamente a los responsables de verter o echar, por ejemplo, residuos tóxicos a los arroyos, a los ríos, a los lagos, a la bahía. Se multa, pero es una presión fiscal altísima que ya es una multa, ¿no? Eso, por ejemplo, Paraguay no se lo conoce todavía.
En Paraguay no tenemos una política fiscal que esté pensada para restaurar el equilibrio medioambiental. Parece hablar de futurología en Paraguay. Pero como ni siquiera nos ocupamos de la injusticia social en nuestro país, con la política fiscal parece casi un imposible. Sin política fiscal que atienda las necesidades de los necesitados, pretender que además el Ministerio de Hacienda se dedique al equilibrio fiscal. Es decir, tenemos en este país mucho camino que recorrer todavía para tan solo emular o hacer lo que ya hacen otros países en términos de justicia social y de equilibrio medioambiental con la política fiscal. Exactamente. Doctor, una consulta con respecto a esto también. Estos datos que figuran que Paraguay lidera el desempeño económico, si bien es cierto crecemos, pero no recaudamos mucho, es por esta política fiscal que tenemos. Exactamente. Doctor. La política fiscal en Paraguay no tiene todavía la consolidación fiscal que tiene en otros países en América Latina. Acá más del 80% de los ingresos vienen de impuestos indirectos. Eso quiere decir impuestos regresivos. Y regresivo significa que los que tienen menos son los que pagan más. Y los que tienen más son los que pagan menos. Eso es lo que está pasando en Paraguay. Entonces, por más que estemos en términos macroeconómicos realmente en una situación muy atractiva para los inversionistas, porque los inversionistas lo que quieren es invertir y ganar dinero, no podemos pedirle a un inversionista que se haga cargo también de la justicia social y del equilibrio ecológico. Para eso está el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Exactamente. Entonces lo que está ocurriendo es que ni siquiera en términos estrictamente fiscales de consolidación, nuestro país tiene buenas cartas en las manos. Lo único que tiene buenas cartas es que el déficit fiscal, el de este año, aunque vaya a alcanzar el 2,7% del producto, todavía es un déficit fiscal solucionable. Lo que preocupa es justamente esa desigualdad impositiva que existe entre los que tienen más y los que tienen menos. Es verdad, es verdad. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612912, celular 0981 450550. Más informaciones en www.rsa.com.py.